La mirada de Manuel Adorni siempre es profunda, siempre es incisiva, siempre le gusta ir a fondo con estos temas y, al igual que en mi caso, no tiene pelos en la cabeza, pero tampoco en la lengua. Así que quiero escuchar a Manuel Adorni porque él plantea que Argentina sí es un lastre. Bueno, te escuchamos, Manuel. Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Sí, la verdad que el presidente Alberto Fernández, sintiéndose aludido por la palabra lastre, probablemente sea porque efectivamente él sepa también que Argentina es un lastre. Yo te quiero primero poner en contexto. El Mercosur significa el 20% de nuestras exportaciones totales y dentro de ese Mercosur está Brasil, nuestro gran socio comercial que representa el 15% de las exportaciones, pero que además es responsable de buena parte de nuestras exportaciones de la industria. O sea que cuando nos peleamos con el Mercosur y puntualmente con Brasil, nos estamos peleando con buena parte de nuestro comercio exterior. Ahora, ¿por qué somos un lastre? Bueno, hay cosas que caen de maduro, pero déjame enumerarte algunas que son completamente impresionantes. Por ejemplo, no tenemos moneda, cosa que Uruguay y Brasil sí. Además, tenemos una inflación que es 8 veces superior a la de Brasil y 4 veces superior a la de Uruguay. Y te estoy hablando del 2020, que fue un año que, por supuesto, la pandemia la sufrimos todos. Somos un lastre porque tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Somos un lastre también porque, bueno, Jorge Fourier no me va a dejar mentir, cuando se logró el acuerdo con la Unión Europea de libre comercio, Mercosur, Unión Europea, quienes hoy nos gobiernan son los que primero salieron a boicotearlo y a decir que iba a dejar sin trabajo a los argentinos. Por lo tanto, además de esto, se sabe que Argentina es un lastre porque Argentina escapa al libre comercio, escapa a comerciar con el mundo y escapa a relacionarse con los países desarrollados. Fíjate que recién también lo comentaban, nos fuimos del Grupo Lima y lo importante no es de dónde nos vamos, sino yéndonos hacia dónde estamos yendo ahora, ¿no? Y ahora el mundo nos está viendo que estamos yendo a Venezuela. También el mundo nos ve que somos un lastre, porque fíjate que las pocas vacunas que tenemos nos las robamos entre nosotros, se las llevan los políticos y los amigos de los políticos, porque nosotros acá es el único país del mundo donde tenemos moyanos y baradeles. Moyanos que no nos dejan trabajar a las empresas y baradeles que hace décadas que están arruinando la educación y que nos tuvieron encerrados y que no nos dejaron ir a las clases presenciales durante todo el 2020 y que hoy están otra vez haciendo lo posible por que los chicos se queden encerrados en sus casas. Porque tratamos de expropiar, pero además también somos un lastre porque no tenemos reglas del juego claras, a tal punto que mientras que Guzmán estaba pobre pidiendo alguna moneda en el Fondo Monetario en Washington, acá el presidente de la Nación y la vicepresidenta decían, miren que no les vamos a pagar nada. Pero ¿sabés por qué somos un lastre de verdad, Alfredo? Porque cada vez es más evidente que quien manda en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Y ese es el verdadero lastre. Muchísimas gracias, Manuel. Yo le prometí que Manuel Adorni, nuestro columnista, tenía un desafío, un desarrollo muy interesante respecto de cuál es lo más duro que tiene que negociar, con quién es la persona más dura que tiene que negociar el acuerdo con el fondo y tantas cosas el ministro Martín Guzmán. Y la conclusión es que es con Cristina. Te escuchamos, Manuel. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente no es irónico. Su desafío más importante es meterse en el seno del Instituto Patria, de Cristina Fernández de Kirchner y de quienes la rodean para efectivamente convencerla de que hay que acordar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, las generalidades del acuerdo con el fondo ya están plasmadas, ya están acordadas y son básicamente el acuerdo a 10 años, que se empieza a pagar dentro de 4 años y medio, y lo único que pide el fondo es que uno muestre un sendero de equilibrio fiscal, o sea, de no gastar más de lo que uno tiene, cosa extraña en la Argentina, pero que vamos a tener que cumplirlo en los próximos 3 años. Ahora, claro, eso que parece algo completamente lógico es algo que Cristina Fernández de Kirchner no quiere. De hecho, acordate, Alfredo, que Cristina hasta hace poco decía que no teníamos para pagar la deuda y que no la íbamos a pagar, y tiempo atrás decía que ella aceptaría un plan de pago a 20 años. Entonces la tarea de Guzmán es cómo convence a esta gente que vive casi en un mundo paralelo de que efectivamente con el fondo hay que arreglar y que las reglas las pone el fondo, porque es como cuando vos dejás de pagar la tarjeta de crédito o el crédito que te dio el banco. Digamos, el que pone las condiciones es el banco, no sos vos. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo los va a convencer? Bueno, mira, primero, les va a decir que los pagos, según este esquema, van a empezar en el 2026, donde ya efectivamente pasó
el primer gobierno de Alberto Fernández y en caso de reelegirse también van a haber pasado las legislativas del 2025. Pero además que en ese 2026 se podría renegociar con un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, patear el pago al fondo por otros 10 años y que efectivamente se cumplan los 20 años que pide el núcleo del kirchnerismo más duro, ¿no? Sí. Pero aparte lo que se les hace miel en la boca es que los grandes compromisos los van a pagar los futuros gobiernos y no el propio kirchnerismo y no el propio gobierno de Alberto Fernández. Fíjate que Guzmán empezó con algunas frases bastante curiosas. Empezó a decir que el fondo está un poco más heterodoxo, sí, que la inflación es multicausal, o sea que ya no es solo culpa de los gobiernos, sino que es culpa de otro montón de factores, y que le van a aceptar que amplíen el gasto para crecer. Esto es parte de la venta que hace Guzmán de su acuerdo con el fondo, pero esta frase es genial, Alfredo. Lo que Guzmán dice es que le están pidiendo ajustes fiscales no obligatorios. No obligatorios. ¿Alguien me puede explicar qué es un ajuste fiscal no obligatorio? Porque la realidad es que el ministro Guzmán sabe muy bien que si en 3 años tiene que lograr no gastar más de lo que tiene, y Argentina no crece, porque Argentina no va a crecer, lo que va a tener son pequeños rebotes, lo único que le va a quedar es ajustar el gasto público. Y por eso es esta pelea, ¿no? Porque el núcleo duro del kirchnerismo quiere que esta discusión no solo se dé después de las elecciones, sino que en realidad lo que quieren es que no se dé nunca. Pero bueno, nos vamos del Grupo de Lima, nos acercamos a Venezuela, no queremos pagar las deudas y tenemos un país cada vez más empobrecido. Esta es la Argentina que quieren y Guzmán lo que quiere es convencer a Cristina de que hay que arreglar con el fondo. Hay que arreglar con el fondo, un poquito complicado.